Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Pires, soy investigador ya jubilado del CONICET y miembro de un instituto de investigaciones en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y bueno, me han invitado, sí, amablemente, a dar una presentación en torno a un tema que yo he trabajado un tanto y que últimamente he estado un poco alejado. Entonces, bueno, intentaré hacer una presentación sobre lo metropolitano, ¿no? Más bien teórica, con algunas sin duda referencias del área metropolitana de Buenos Aires, pero con lo que a mí me parece relevante para tener en cuenta en un análisis de lo metropolitano, introduciendo una dinámica política, digamos, que desgraciadamente ha sido muy poco trabajada dentro de los distintos análisis sobre el área metropolitana, ¿verdad? Entonces, para eso yo voy a poner un PowerPoint, ¿no? Y en pocos minutos desarrollaré estas ideas. ¿Mm? Bueno, comenzamos y veo si puedo poner PowerPoint. Sí. ¿Se lo ve? Bien. Bueno, esto es lo que yo les decía. La idea es eso, algunos elementos para pensar el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Mm? Perdón. Ahí está. La cuestión metropolitana, es decir, ¿esto qué supone? Que hay una cuestión y que por lo tanto debemos atenderla desde el gobierno, digamos así, ¿cierto? Esa cuestión se define a partir del cruce de dos dimensiones. Es decir, por un lado, una dimensión urbano-territorial, ¿verdad? O sea, que hace referencia a la ciudad real, ¿verdad? Es decir, lo que es realmente, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con lo social, lo económico, lo político, etcétera. Y eso es el ámbito real de la ciudad, el proceso de urbanización con las transformaciones que esto supone, el proceso de metropolización, ¿verdad? Las nuevas configuraciones urbanas que están saliendo, que se van produciendo con las transformaciones económicas y culturales, y esta idea que territorialmente la ciudad se va configurando como un conjunto heterogéneo, o sea, de partes diferenciadas entre sí, pero de homogeneidades sociales y económicas. Es decir, tiende a haber un territorio con una homogeneidad, por ejemplo, económica de la población o con una homogeneidad étnica de la población, diferente a la de otros, ¿verdad? Una área con actividades económicas, otras sí. Esto es lo que yo digo, un conjunto heterogéneo en la ciudad, pero de homogeneidades en cada uno de estos puntos sociales y económicas. Y eso se modifica, ¿verdad? Cambia históricamente. Por otro lado, una dimensión político-territorial. Esto es un ámbito formal, institucional, ¿verdad? Depende de la organización territorial formal del Estado, ¿cierto? Y de las distintas dimensiones territoriales reales de la ciudad, ¿cierto? En nuestra organización federal, ¿cierto? Vamos a encontrar tres niveles. Y esto supone, vamos a encontrar también una fragmentación política del territorio. O sea, unidades de representación política y de acumulación poder diferentes, provincias, municipios, el nivel general, etc. Entonces, lo territorial surge del cruce de estas dos cosas. ¿Cómo podemos enfrentar situaciones de fragmentación que se modifican desde aparatos institucionales que son estructurales y cuya modificación en muchos casos es sumamente difícil? Es decir, tenemos que operar con lo que tenemos más allá de pensar en su transformación. Bueno, la gobernabilidad, que digamos de lo que estamos hablando sería de situaciones de gobernabilidad metropolitana, ¿verdad? Es decir, significa la capacidad de orientar y conducir la configuración y funcionamiento urbanos. O sea, cuando digo la configuración de la forma que obtiene una ciudad concentrada, distribuida, con desigualdades más o menos, etcétera, ¿no? Eso es la configuración. Y el funcionamiento, en qué medida las infraestructuras, los servicios, las normas, etcétera, dan una funcionalidad, ¿cierto?, al ámbito urbano con respuestas democráticas, ¿verdad? O sea, inclusivas, a las necesidades de la población y de las actividades económicas, en una perspectiva pública, o sea, de interés general,
¿sí? Y con componentes que vamos a encontrar como productividad, distribución, medio ambiente, democracia, etc. Entonces, la condición de la gobernabilidad metropolitana es sin duda enfrentar la fragmentación, ¿verdad? Lo que venimos dando. Y eso a través de una orientación. ¿Por qué? Porque en general la orientación pública, o sea, eso que decíamos el interés general, que vamos a encontrar es parcial, es de gobiernos locales, ¿verdad? Y no del área metropolitana. Y pongo un paréntesis. Me estoy refiriendo, como ha salido, a un área metropolitana fragmentada como es la nuestra, ¿verdad? En donde no hay una autoridad metropolitana, ¿verdad? Ese, digamos, nos llevaría a otro tema, pero es eso. Entonces, la cuestión política aquí es la orientación de procesos, ¿cierto? Según la fuerza relativa de actores, intereses y necesidades locales, ¿cierto? Submetropolitanos que están en juego. Eso es lo que encontramos en esa fragmentación. Ahora, yo lo que propongo es que lo miremos desde un punto de vista político, yo diré, para el análisis político de lo metropolitano. Identifico tres términos de esto, que vamos a trabajar sobre uno solamente. El primero es la estructura gubernamental. Ustedes se ponen a ver en el área metropolitana la estructura gubernamental, digamos, tanto el sistema, digamos así, federal, provincial, local, etc. Bueno, es una cosa enorme de instituciones, distintos niveles entrelazadas, que se vinculan, se desvinculan, que compiten o no, etc. Lo dejemos de lado ahora. El segundo elemento, la estructura de acumulación política, que nos lleva a percibir circuitos metropolitanos de acumulación política. Esto lo vamos a tratar. Y el tercero son los comportamientos políticos, ¿verdad?, de actores concretos que se dan allí, que ahora no nos vamos a meter. Entonces, cuando hablamos, o cuando yo hablo de estructura, perdón, acá se me fue, política, de estructura de acumulación política, me refiero a que lo podemos ver en relación a circuitos metropolitanos de acumulación política, ¿verdad? ¿Qué quiero decir? Que vamos a encontrar tres circuitos en donde el juego entre distintos niveles y demás está asociado a procesos de acumulación política. En la medida que tenemos un régimen federal, ¿verdad?, el primer elemento que vamos a encontrar de esto es que la acumulación política va a estar asociada con los territorios legal, constitucionalmente definidos como ámbitos de ejercicio del poder, ¿verdad? Esos son el municipio, la provincia, el nivel federal. Aclaremos que en el caso de la ciudad de Buenos Aires es complejo, digamos, porque no podemos considerar a las comunas realmente como ámbitos de acumulación real, ¿verdad? No son municipios. Entonces, cuando hablemos de municipio y de provincia, o sea, cuando hablemos de la ciudad metropolitana, la vamos a encontrar en esos dos niveles fundamentalmente. Por lo menos en este análisis, ¿verdad? Que, como ustedes saben, los análisis cuentan siempre con un nivel de simplificación de la realidad para poder pensar, ¿cierto? Y entonces encontramos tres circuitos de acumulación política en el área metropolitana de Buenos Aires. Un circuito, llamémosle primario, ¿verdad? Fíjense, la acumulación política que se da en el, digamos, en el territorio es el acceso a posiciones institucionales de poder, ¿verdad? O sea, la acumulación política significa eso, acceder a ciertas posiciones, lugares dentro del aparato estatal o gubernamental, ¿cierto?, que en forma directa se accede por elecciones o en forma indirecta por asignaciones, designaciones, ¿cierto?, de cargos y o de recursos. ¿Verdad? Eso supone, ese acceso supone el inicio y el mantenimiento de procesos de acumulación política. ¿Verdad? Ahora, esto está recortado territorialmente con base en la organización federal y corresponde a los tres niveles, ¿verdad? Local, municipal, provincial, federal, nacional. Ahora, en un área metropolitana fragmentada, el circuito primario de acumulación, ¿verdad?, corresponde con las relaciones que ocurren en cada uno de los gobiernos locales. Es decir, que lo integran los municipios de la provincia de Buenos Aires y, como decía, en sentido amplio, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Cada uno de ellos, ¿cierto?, es
una unidad de acumulación autónoma e independiente. Esto es muy importante. Es obvio esto, ¿no? Porque es muy importante. Pongamos un ejemplo tonto. Es decir, si el partido A gana en el municipio X y pierde en el municipio Z, ¿verdad? Bueno, eso no tiene ningún efecto, ¿cierto? Cada uno de esos territorios políticos es autónomo e independiente, ¿verdad? O sea, se accede a esas posiciones de poder local en función de lo que ocurre en ese municipio y no de lo que ocurre en otro ni en todo el país, digamos, ¿cierto? Es decir, esto es formal, más allá de que en términos reales pueda tener una influencia, ¿cierto? El que antes se ganó allá, se gane aquí, pero si no se gana aquí, no importa que se haya ganado allá, ¿verdad? Entonces, eso es decir, es obvio, pero vale la pena tenerlo en cuenta. El circuito secundario, digamos, del cual estamos hablando, se basa en las relaciones en un territorio mayor que el local, ¿cierto? Y que contribuye con oferta de elementos instrumentales, o sea, elementos instrumentales para que desde los ámbitos locales sea posible tanto mantener los procesos de acumulación como, es decir, ejercer la representación, es decir, responder a las necesidades locales. ¿Es verdad? Y esos instrumentos son recursos, no solo financieros, sin duda. Los financieros son importantísimos, pero no solo, ¿verdad? El apoyo político, en fin, muchas cosas que pueden... Entonces, los municipios metropolitanos, en el caso del AMBA, se integran, cada uno de ellos por su parte, esto es importante, cada uno individualmente, se integran en un ámbito mayor con el gobierno provincial. Pero en la medida que se integran cada uno individualmente, en una especie de proceso radial, ¿verdad? Como los rayos de la rueda, los rayos no se juntan, ¿verdad? Para hacer fuerza. Es decir, entonces compiten entre sí frente al gobierno provincial para obtener instrumentos para la acumulación local de poder. ¿Por qué? Porque esos instrumentos, los recursos, digamos, son limitados, ¿no? Entonces, ahí hay todo un proceso, digamos, que tiene que ver, es decir, con el partido del que se forma parte y su relación con el gobierno de la provincia, con la fracción. Muchas veces es más difícil obtener los recursos siendo la fracción distinta dentro del mismo partido del que tiene el gobierno que un partido, porque como decía, me acuerdo alguna vez un funcionario, yo no le puedo pedir nada al gobernador porque soy del mismo partido y se supone que yo voto por eso, digamos. ¿Verdad? Entonces, bueno, todas estas cosas son complejas y hay una relación compleja en ese sentido de competencia entre municipios para recibir instrumentos de gobierno, de acumulación y de representación. Entonces, estos integran territorios que son políticamente significativos, ¿verdad? También de esto, o sea, no solo de estas cosas individuales, sino que exceden el área metropolitana. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, son importantes algunas circunscripciones electorales, en donde se juntan gobiernos municipales metropolitanos y no, ¿verdad? En algunos momentos, creo, por ejemplo, la tercera sección, ¿verdad? Tuvo una importancia muy grande para la organización del peronismo, por ejemplo, y de ahí salieron, qué sé yo, Dualde, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí vemos cómo eso se hace complejo y la capacidad de esos municipios de tener una relación peculiar con el gobierno provincial, digamos, es diferente. Estas son cosas que modifican, pero que no cambian esta estructura. Y por último, ¿no? El circuito terciario de acumulación, en el que está, o sea, se integra el conjunto de gobiernos y jurisdicciones presentes en el área, ¿verdad? Locales, provinciales y con el nivel federal. En este caso, encontramos una competencia para aprovechar la realidad metropolitana en su acumulación particular de poder, que se consolida en el circuito primario cada uno. Es decir, esto tiene que llegar hasta los municipios, ¿verdad? Y encontramos sistemas de relaciones, que pongo acá algunos, pero se pueden modificar. Esto es algo histórico, ¿ya? Por un lado, entre los componentes locales, ¿no? Respecto del gobierno federal como posible fuente de recursos, de los municipios frente al gobierno federal, pero también las provincias, ¿no es cierto? O sea, y volvemos a estar en lo mismo, ¿cierto? Aquí hay competencia en ese sentido. Entre el gobierno provincial y el de la Ciudad de Buenos Aires frente al gobierno federal, también. O sea, ahí
la competencia es más dura, digamos así, ¿verdad? Y no solo frente al gobierno provincial, sino entre sí, digamos, ¿verdad? Bueno, por otro lado, dada la existencia importante de recursos a nivel federal, el gobierno federal puede utilizarlos directamente en el territorio provincial e interferir, digamos así, en los procesos o en las lógicas de acumulación política local. Es decir, esto es una situación compleja. Y dentro de esto diríamos que hay una sensibilidad de los gobiernos locales respecto de la posible intervención de los otros, ¿no? ¿Sí? Sobre sus realidades, y prácticamente, bueno, del gobierno de la ciudad, del gobierno provincial o del gobierno federal, ¿verdad? Bueno, esto plantea una trama política compleja, ¿cierto? Muy compleja, que, digamos, es poco estudiada y que es importante para tener en cuenta en estas cosas. Yo les doy un marco aquí esto, ¿cierto? O sea, tenemos el circuito primario, cada uno está dentro de sí. En el circuito secundario, ¿verdad? Aparecen estas relaciones, ¿no? Con sus gobiernos cabeza, digamos así, de la provincia. Y en el terciario, el conjunto de relaciones entre todos los niveles jurisdiccionales que integran un área metropolitana, en este caso el AMPA. Bueno, es decir, lo que vemos también es que hay dos universos metropolitanos, ¿verdad? Es decir, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Que en el primer circuito nos muestra esto. Los municipios no tienen relaciones entre sí. Los municipios, cada uno actúa por su lado frente al gobierno provincial, ¿verdad? Y por otro lado, sí, frente al gobierno provincial es esto, una situación radial, decíamos, ¿verdad? Cada uno actúa así, puede competir entre sí. Y este es el caso de una circunscripción electoral. Bueno, dejémoslo. Y yo pondría ahora dos conclusiones muy en bruto para después de mencionar algunos casos. Digamos, la dimensión política de la que estamos hablando tiende a consolidar la fragmentación que introduce la definición formal institucional del país, ¿verdad? El federalismo, tal cual está, introduce una fragmentación, en este caso política, que se va a sumar a territorios fragmentados, ¿cierto? Y además los territorios que están justapuestos tienden a funcionar hacia adentro, hacia sí mismos, y no hacia afuera, digamos, no en una relación hacia afuera. Esto significa, por lo general, no compartir, porque además, fíjense, el costo de compartir puede ser contribuir al beneficio, acumulación de otro y al debilitamiento propio. Esta es un poco una idea bastante generalizada, quizás implícita. Esta lógica penetra en comportamientos de naturaleza tanto política como técnica. Ahora, el funcionamiento que estamos mencionando, digamos, hacia adentro, diluye el peso de lo metropolitano, ¿verdad? El peso de lo metropolitano como unidad, como totalidad, marcando, o sea, es marcado por su condición urbano-territorial. O sea, no se percibe como una unidad que tiene una fuerza desproporcionada, por lo menos en términos de necesidad. Y esto es muy importante, porque si ustedes verán qué paradójico que es que Buenos Aires es un área metropolitana, no sé, desde los años 30 del siglo pasado, y todavía no tiene una plena institucionalización, digamos, ¿no? O sea, hay muchas cosas. En los últimos años se descubrió lo metropolitano, pero falta un tanto. Yo les daría ahora, para terminar, y que esto no sea tan abstracto, algunas cosas. Fíjense, recuerden ustedes, una situación muy importante y que yo conozca no tan importante en otras, es la reacción que hubo al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia se genera una coordinación entre los tres poderes fundamentales en el área metropolitana, el federal, la ciudad y provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Que articulan entre sí una estrategia. No solo lo hacen así, sino que lo muestran, ¿verdad? Salen las tres cabezas. Eso dura un tiempo y luego se va diluyendo, ¿cierto? Y se diluye totalmente. Y entonces, ¿qué aparece? Es decir, primero, ¿qué desaparece? Desaparece esa articulación, esa unidad, esa posibilidad de pensar y actuar sobre el área metropolitana en su conjunto, explícitamente al menos, ¿cierto? Y sin duda tiene que ver con las elecciones de término medio que estaban avanzando, ¿verdad? Entonces se pasa del actuar hacia afuera, digamos así, por el actuar hacia adentro,
¿verdad? Y se pasa de lo que se comparte a lo que se compite, de alguna manera, ¿cierto? Pero creo que eso nos muestra, es decir, las posibilidades y los límites, ¿verdad? De lo que es. Además, diríamos, eso se hace sin que haya una previa institucionalidad. No hay un consejo metropolitano de salud, pongamos, ¿verdad? Que viene trabajando y que ya puede haber generado un camino para resolver eso, digamos, ¿cierto? Bueno, yo creo que me quedaría ahí, ¿verdad? Y bueno, sigo a la disposición de ustedes. Muchas gracias.